Miren esto, la adoración del domingo es la marca de la bestia. Hola amigos, estoy viajando por la carretera 395 de los Estados Unidos, Highway 395, justo al sur de Big Pine, California. Lo que me encontré fue este cartel que dice: la adoración del domingo es la marca de la bestia. Y luego, justo al otro lado de la carretera, encontré el cartel de la competencia que dice: la adoración del domingo es bíblica. ¿Qué es esto? ¿Es la adoración del domingo una verdad bíblica o es la adoración del domingo la marca de la bestia? Amigos, respecto al video que acabo de mostrarles, ustedes entenderán que se trata de los adventistas del séptimo día y los cristianos guardadores del domingo. El sábado del séptimo día será uno de los grandes temas controversiales en los últimos días. Está en completa oposición a la marca de la bestia porque el sello de Dios es la observancia del sábado del séptimo día. Llegará ese tiempo en el que habremos de tomar la última decisión sobre a quién adorar, al indicar dónde descansará nuestra lealtad. Estaremos de parte de Dios al adorarle a Él en el día en que Él ha señalado el santo sábado del séptimo día, sin importar las consecuencias, o seguiremos a la bestia quien ha establecido su falso día de adoración. Ya es el tiempo cuando esa elección ha de ser hecha, en la que ellos que elijan guardar el domingo recibirán la marca de la bestia, ya que la marca de la bestia es la observancia del domingo, el falso día de adoración de la bestia. Bien, escuchen lo que dice la gran controversia en la página 604. Así, presentando este asunto, quien sea que pisotee la ley de Dios para observar una ley humana recibirá la marca de la bestia.